Pues buenas tardes, bienvenidos, gracias por asistir y contar con esta propuesta que viene de la mano de la Asociación Platia y de la Asociación Dona Señal, que promueve la salud, el consumo responsable, la maternidad consciente y, por supuesto, el despertar de la conciencia. Primero, ante todo, pedir disculpas porque voy a hablar de salud y tengo un poquito congestionada la garganta. Justamente esta semana he tenido muchas clases y luego hay clases a niños. Tenemos una escuela en Oliva con casi 200 practicantes de diferentes disciplinas y he tenido un poco más forzada la voz que de costumbre, entonces tengo la voz un poco tomada. Entonces disculpo si en algún momento tengo que repetir las cosas, pues tendré toda la paciencia del mundo y cuento con vuestra confianza. Bien, pues nos ha unido aquí nuestro interés por cuidarnos, por tener salud y los detalles, porque ahora sabemos muchas cosas. Como tenemos tanta información por todos los lados, seguro que ya sabemos muchas cosas que nos van bien a nuestra salud. Pero ahora son los detalles los que nos interesan, porque las partes globales no todas las podemos controlar. Hoy en día tenemos muchas cosas que es imposible que podamos controlar, como son la cantidad de químicos a la que estamos expuestos todos los días. Es un bombardeo continuo, desde los muebles, las paredes, la ropa, lo que comes. Entonces, no podemos estar esclavos de tener el control 100%. Pero sí que podríamos intentar lo que sí que tenemos control. Y lo que tenemos control son los 4 fundamentos de la salud. Los 4 fundamentos de la salud son muy sencillos, porque son la comida, lo que nos entra por la boca, el ejercicio, lo que nos movemos todos los días, el descanso, que también lo hacemos todos los días, y las relaciones con las otras personas, que también lo hacemos todos los días. Esas 4 cosas son las que marcan la diferencia de nuestra salud. Reforzando las 4, seguro tenemos una salud radiante. La nutrición es una cosa que también tenemos mucha información, pero muchas veces es muy contradictoria. Y por eso he puesto más énfasis en esta charla en esa parte, en la parte de la nutrición. Por ello, como hay tanta información, he preferido traeros en una hoja, en un papel, que tendréis en la mesa de la entrada y luego podréis recoger y podéis consultar en casa con más tranquilidad, porque va a haber muchos datos y se los van a escapar algunos. Voy a hablar de varias partes de la nutrición. De la parte del ejercicio, yo voy a hacer unas propuestas, puesto que el ejercicio más saludable es el moderado. Y yo os recomendaré luego una bibliografía, y también hay parte que es audiovisual, desde YouTube, que es hoy en día una herramienta muy útil para tener cosas directamente en casa, que hay vídeos que explican otras maneras de tener un ejercicio saludable. Pero en este caso me voy a dedicar más al moderado, y voy a hacer algunas propuestas. Luego, descanso, me voy a centrar en las condiciones que rodean el ejercicio saludable, el descanso saludable, en 2 de sus facetas. La de la siesta, que es el chico mediterráneo, y la de la parte de la noche, que es la que hacemos todos. Y por último, las relaciones personales. Voy a hacer solo una pincelada oral, porque creo que de eso todo el mundo es maestro. Yo no voy a hablar de nada que no sepamos todos. Puedo dar mi experiencia personal, pero nunca voy a decir algo en plan maestro que es experto. Tampoco lo demás. Yo simplemente voy a compartir mi experiencia. Muchos años en el mundo de la salud, y aunque a lo mejor digan, ¿y este pipiolo que va a decirme ahora? Pues la semana que viene voy a cumplir 42 años y gracias a lo que estoy haciendo en este ámbito de salud, pues creo que me estoy conservando bastante joven. Así que creo que soy una prueba evidente de que esto funciona, se puede tener una repercusión real. Bueno, sobre la nutrición. Pues vamos a empezar primero con los mitos. Tenemos que muchas veces nos comen la cabeza con mucha información, sobre todo de la parte de las empresas, la comercial. Y nos dicen, no puedes vivir sin leche. Y mucha gente en el mundo más hay que vive sin leche que la que con leche y no tiene ningún problema. Entonces, es como un miedo, como una cadena que nos han puesto, porque yo pasé por eso también. A mí me dijeron, quítate la leche y verás que estás mejor. Y tuve mucho miedo. Y dije, vaya, soy esclavo de la leche.
¿O soy esclavo de los que venden la leche? Y empecé a investigar y empecé a probar. Y claro, eso se prueba con mi boca. Y efectivamente no pasaba nada. Y me enteré que había, no sé, 3.000, 4.000 millones de personas en el mundo que no beben leche y están perfectamente. Y hay muchos estudios médicos cada vez más que relacionan la osteoporosis con la leche. Uy, esto no cuadra. Entonces empiezas a investigar y ves que la leche es un mito que hay que romper, que no es un alimento necesario. Es más, es un alimento que cada vez da más problemas a la población. Sobre todo cuando se bebe sacada de un supermercado. ¿Vale? Como aquí tenéis, no sé si se ve muy bien, pero bueno, lo que he yo, hay que consumir leche y derivados para obtener calcio. Falso. El calcio está en casi todo lo que comemos. Hay calcio en las semillas. Pipas de girasol, de calabaza, de sésamo, de lino, de chía, todas las que son de. Hay mucho en todas las plantas verdes. Las hojas verdes tienen mucho calcio y muy bioasimilable. Tenemos también en las algas marinas, en los frutos secos y, como veis aquí también, en las hortalizas, leguminosas, cereales integrales. Si vais sumando, veis que está casi todo. Bueno, pues entonces, ¿por qué tenemos que tener un déficit de calcio? Bueno, pues puede haber déficit de calcio porque no tenemos otros elementos que nos ayudan a asimilar, que son el magnesio y el fósforo. Eso sí que puede ser que haya poco, pero no el calcio. El calcio hay muchísimo en la dieta. Cuando una persona con osteoporosis o con menopausia le receta un calcio para tomar, es posible que estén haciéndole un sobreesfuerzo al cuerpo porque no sabe dónde poner tanto calcio. El que estás comiendo, más el que le está dando de suplemento, y empieza a tener problemas de depósitos de calcio en los huesos. Estos espolones que salen en los pies. Ay, será por los tacones. O tiene problemas de arteriomas, es decir, de depósitos de calcio en las arterias. O problemas químicos. Ay, tengo hipertensión, y a lo mejor es porque hay un desequilibrio químico, culpa del exceso de calcio. El calcio se puede asimilar muy bien si tienes una buena proporción de fósforo y de magnesio. Eso podéis buscarlo en internet. Fósforo y magnesio, pues en casi todos los frutos secos, en las algas, en casi todos los alimentos que os he dicho antes. Los productos integrales y las semillas. Las algas sobre todo de YouTube, así que ahí sí me diferencia. En general, eso, tener una buena cantidad de magnesio y de fósforo. Y segundo, no tener agentes que quiten calcio del cuerpo. ¿Y esos qué son? Los que acidifican. Los que acidifican y los secuestrantes de minerales. Los acidificantes, ya los veremos luego, son los que cuando los introduces en el cuerpo generan una acidosis en la sangre. Y el cuerpo reacciona cogiendo calcio de los huesos y poniéndolo en la sangre para alcalinizar, para bajar ese azúcar. Y luego hay otros alimentos que lo que hacen es secuestrar los minerales del cuerpo y los eliminas por la orina, por las heces, con todos esos ricos minerales ahí, porque son inestables, tienen unos enlaces inestables que se tienen que combinar, que atraen a iones de tu cuerpo, iones calcio, iones magnesio, para que sean otra vez estables. Al ser estables, se pueden eliminar. De eso os hablaremos luego. Un ejemplo es el azúcar blanco. ¿Vale? Muy bien. Ahí tenéis más. Los lácteos tienen esa particularidad, que tienen mucha proteína y un exceso de proteína acidifica la sangre, entonces un exceso de lácteos acidifica y produce osteoporosis. Y otra es que son secuestrantes de minerales. Entonces hay que tener cuidado con los lácteos. Ya veremos luego. En este caso, que se os quede la idea de que cosas como el azúcar y los alimentos refinados en general. Y entonces mucha gente me dice, entonces, alimentos refinados, el pan blanco, pues sí, el pan blanco no es bueno. El pan blanco es un secuestrante de minerales y acidificante, las dos cosas. Entonces te va a quitar calcio de tu peso. Y bebidas carbonatadas, porque tienen mucho ácido también, y algunos aditivos alimenticios, como los fosfatos. Y iremos viendo luego cuando veamos el pH. Otro de los mitos que hay es el de las proteínas. Bueno, hay muchos en cuanto a la carne, pero el que más es el de las proteínas. Pero tienes que comer muchas proteínas, No hace falta. A ver, ¿de qué están compuestas las proteínas? De aminoácidos. ¿Y qué pasa con las proteínas cuando las como? Pues que el cuerpo las rompe en aminoácidos.
y luego con los aminoácidos genera sus propias proteínas. Entonces, no hace falta comer proteínas, come todos los aminoácidos, le das la base al cuerpo y se ahorra un paso. Con eso genera nuevas proteínas. Puedes comer proteína directamente, pero sepas que la tiene que romper, porque nunca nadie va a asimilar una proteína de vaca directamente. Yo no voy a venderos nada de la dieta vegetariana, es una maravilla. Eso cada cual lo tiene que probar y tiene que experimentar. Y le tiene que entrar por su propia experiencia. Yo lo que os voy a decir son datos. Y luego ya vosotros hacéis lo que queráis con ellos. Podéis tirarlos y quedaros con otros. Pero buscad, porque la información es la buena, es lo que toca. Vale, pues en cuanto a las proteínas, hay muchas en las legumbres, por ejemplo. En las algas, hay muchísimas. Hay algunas algas que tienen un 60 o un 70% de proteína. Y está medio digerida por la vida y es muy bioasimilable, mucho más que las de la carne. Y coges un cereal integral, arroz, y una legumbre, por ejemplo, guisantes. Unes las dos y ya tienes todos los aminoácidos esenciales. Todos. No hace falta nada más. Mucha gente en Japón, de toda la vida, pero toda la vida me refiero a miles de años, no toda la vida como aquí, que se dice toda la vida y son 50 o 60 años. No. 2000, 3000 años han estado comiendo eso. Soja, mungo, con arroz integral. Solo hasta hace 60 años en Japón no se conocía el arroz blanco. Y perfectamente, 90, 95, 100, 110, 120 años. Un poquito de pescado, todo lo demás, verdura y arroz. Y legumbre. Pero siempre bien mezclado. Por eso, porque tenían toda la dieta completa. No tenía ninguna carencia. Eso en cuanto a las proteínas. La carne, bueno, también se asimila bien la proteína de la carne. Pero ojo, porque hoy en día la carne tiene muchos tóxicos. Tiene hormonas, tiene vacunas, y eso no se quita. Eso se queda en la carne. Y una de las cosas que tiene es estrés. Mucha gente no piensa que cuando matan a una vaca o un animal en un matadero, tiene un estrés terrible, porque es un mamífero. Tiene un nivel de conciencia, una empatía, y sabe lo que le está pasando al que hay delante de él. Entonces, ese estrés que va a coger antes de que le toque, se va a quedar en la carne. La hormona que ha generado el estrés. Entonces luego la gente va muy estresada ahí, no es que come mucha carne. ¿No? Sería ver si la gente puede utilizar carne natural, en el caso de que quieras carne. Pero no la de esto que hay hoy en día, ¿no? Las grandes productoras de carne. Vale. No sé si me he equivocado en el botón. Vale. Entonces teníamos que el calcio, que ya sabemos que tenemos, por ejemplo, los frutos secos y las algas. Las algas, desde luego, son los grandes desconocidas, porque tienen de todo. No sé, no quiere pasar adelante. Vale, nuestro. Vale, el hierro es otro. Ay, que puedes tener problemas de hierro si no comes hígado. El hierro también está en muchas plantas. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasa con espinacas y tal. Bueno, eso era un poco más en plan publicitario. Pero hierro hay en muchas verduras, es cierto. Entonces, el efecto de hierro sería porque comes, digamos que parcialmente. O sea, que repites mucho las cosas. Siempre estás comiendo lo mismo. El hierro se encuentra en pequeñas cantidades en muchas verduras. Entonces, en un gran espectro de verduras podrías tener un buen aporte de hierro. También en las legumbres. Y eso es una cosa que a mucha gente le falta. Las legumbres se pueden comer casi a diario. Dices, eso mola mucho. Una fabada mola mucho porque tiene carne, tiene grasa, tal. Y que si la combinación que luego nos puede hinchar, ya veremos luego la combinación de alimentos. Pero en sí la legumbre, si te la comes de una cantidad discreta, no, es una cosa saciante y no es nada engordante. ¿Vale? Si la mezclas con un cereal, desde luego, no. Entonces, con el hierro, yo os diría que miréis alguna lista de alimentos que tienen mucho hierro y veréis cómo hay muchos. Y no necesariamente tienes que irte al hierro, que sobre todo para vosotros me cuesta mucho. Lo digo yo por mi propia experiencia. Otro de los mitos es la vitamina B12. Aquí no he dicho nada de la vitamina B12
porque está muy en controversia. La vitamina B12 es una cosa que generamos nosotros en nuestro colon, pero dicen que está a una altura que ya no podemos asimilar porque está muy lejos y no se absorbe. El cuerpo nunca hace nada porque sí. ¿Cómo va a generar una vitamina y luego no va a aprovechar? Eso es un poquito. Entonces, la vitamina B12, y yo diría que además es tan pequeñita la cantidad que se necesita, que hay veces que se necesitan 5 años de no tomar vitamina B12 para tener carencia. Entonces, vamos a dejarla de lado. Y si algún día os dice alguien, me han hecho un test y tengo carencia de vitamina B12, entonces ya podéis mirar. La vitamina B12 la genera una bacteria. Una bacteria que tenemos nosotros en el colon, pero que también está en la tierra. Si tenéis un huerto y cultiváis ecológico, las raíces de cualquier planta que arranquéis de ahí, si no la limpiáis mucho, como es biológica, no pasa nada, la coméis y tenéis un montón de vitamina B12, porque está pegada a las raíces. Y diréis de dónde la consigue la vaca. Se come la hierba, se come la bacteria y tiene la vitamina B12. Nosotros podemos hacerlo directamente sin pasar por la vaca. ¡Ay! Me he equivocado. El agua. A ver si consigo ir hacia atrás. No, con esto no. Prefiero hacerlo directamente. El agua. Bueno, no pasa nada, os lo digo. El agua no engorda. Hay un mito que dice que el agua no engorda. El agua, digamos que lo que hace es que interfiere en la digestión. Y mucha gente tiene la costumbre de tomársela fría. Y cuando tomas algo frío, ¿qué pasa cuando metes algo que tiene mucho aceite en la nevera? Que se hace duro, ¿verdad? Ese aceite se coagula. Puedes hacer así casi no se cae. Pasa lo mismo en el estómago. La grasa que tomas, si tomas agua muy fría o el alimento en sí que está frío, puede empezar a endurecerse, ¿vale? A solidificarse. Y eso hace que sea más trabajosa la digestión. En general, el agua lo que hace es ralentizar, dificultar la digestión. Genera gases, genera hinchazón, genera reflujo. Entonces, lo que no es conveniente beber durante las comidas. Media hora antes de comer, te bebes un buen vaso de agua y estarás bien hidratado. Y no vas a necesitarlo, porque es que no tendrás sed. Vas a beber, si quieres, por costumbre, pero no por necesidad. Y si es por costumbre, es porque lo hemos aprendido. Lo puedes desaprender. Entonces, pon la atención en beber y ya está. Y en quitarte el miedo. ¿Eres esclavo de estar bebiendo? ¿Porque tienes miedo de ahogarte? No, mastica bien. Hay libros que dicen 50 veces cada bocado. Yo no llevo a tanto, pero bien masticado. Ese dicho que dicen muchos nutricionistas: bebe lo sólido y come lo líquido. Entonces, mastica bien y no hará falta agua. Entonces, ¿cómo se bebe el agua para tener mejor salud? Entre comidas. Nunca durante la comida. Separada de todo lo demás y lo más pura posible. Tú dices, yo es que me hidrato mucho, yo bebo mucho zumo, bebo muchas infusiones. No vale. El cuerpo solo detecta el agua pura. Todo lo demás para él es líquido, extraerá el nutriente y va a eliminar el resto. Entonces va a vivir mucho servicio, pero no vas a obtener el beneficio de tomar el agua pura, porque el agua se utiliza para más de 50 funciones en el cuerpo. Es muy buena para la memoria, la mielina, alrededor de las neuronas tiene mucha agua, muy buena para las articulaciones, tiene mucho líquido sinovial, para la piel, por supuesto, la elastina. Hay muchos sitios donde se necesita agua pura, directa. Y eso lo obtienes tú separándolo de todo lo demás. Que el agua te entre sola y que esté sola hasta que se absorba. ¿Cómo se hace? Muy bien, muy fácil. Cada 2 horas un vaso de agua, durante todo el día. Cada 2 horas un vaso. Máximo un vaso. Más no, porque lo demás no lo puedes asimilar. Y media hora de separación con todo lo demás. Es decir, si te acabas de beber un vaso, ¡ay, que tengo mucha hambre! Lo siento, espérate media hora, come después. De media hora, entonces ya habrás asimilado el agua. Y ahora tendrás otra vez en todos los sitios que haga falta. Un 2% menos de agua, menos en cantidad de agua que no bebas al día, puedes tener algo que se quede por hacer. Pues pueden empezar algunos problemas de desgaste, memoria. ¿Y cuál es la cantidad de agua que tengo que beber? Dicen 2 litros, tal. Si yo bebiera 2 litros, estaría enfermo del riñón. Porque yo peso 50 kilos. Y si bebiera eso, sería más de la cantidad que yo necesito. Y mi riñón estaría sobretrabajado. ¿Cuánta es la cantidad? 3,5 por tu peso corporal. Eso te da unos centilitros. Esos son los tuyos. Cada día bebe esos centilitros. Así, en 250. ¿Lo que has dicho? ¿3,5 o qué?
3,5 centilitros por cada kilo. Entonces, eso multiplicado por el peso da el total de cantidad. Por ejemplo, a mí me daba 1.700 y algo. Entonces, esos son 1 litro y 3 cuartos. Es decir, 4 vasos y 3 vasos. Yo tengo que beber al día 7 vasos de agua. Perfecto. Nada más me levanto, llevo toda la noche sin beber. Ahí puedo beber un poco más. Bebo 2 vasos. Me llevo 2, solo me quedan 5. Es súper fácil para mí. Para una persona que pese mucho, desde luego va a ser muy difícil si le salen 10 vasos, porque no va a haber bastantes horas en el día. Entonces, que no sea tu día, que beba lo que pueda y ya está. Como el agua regula el peso, el agua es muy importante, regula el peso corporal. A lo mejor pierde peso en el vaso, entonces necesitará menos vasos. Pues todo tiene que ir. Eso os lo he puesto por escrito en la hoja que tenéis en la entrada. Pues os acordáis. Os lo calculáis en casa y vais a ver qué agua tenéis que beber. Igual estáis bebiendo más de lo que toca. Vale, ¿y lo de comer de todo? No. Hay algunas cosas que no se deberían comer. Lo de las cosas que tengan aditivos, lo primero. Y es lo malo, que hoy en día entras en un supermercado y casi todo lo tiene. Entonces es muy difícil. Pero si realmente estás interesado en cuidarte, eso también lo deberíamos cuidar. Que eso sea una excepción. O sea, comprar algo que tiene un aditivo artificial sea una excepción, no la regla. Y si no encuentras en ese supermercado, cambia de supermercado. Que cada vez hay más que que no tienen ese tipo de aditivos. Y si dices, es que lo demás no me gusta, me gusta solo eso, caramba, estamos en lo mismo. El gusto es algo que se aprende. ¿Tú quieres estar bien? Pon ganas, pon voluntad. Desaprende eso y aprende a que te guste el otro. Caramba, no somos niños. No estamos aquí, vale, sí, estamos para disfrutar. Este planeta estaba diseñado para tenerlo todo y con el mínimo esfuerzo, disfrutando. Nos lo hemos dificultado, bueno, pues vamos a hacerlo de la mejor manera posible. En este caso requiere un poco de voluntad, de esfuerzo. Hay que buscar, hay que mirar y el que menos tiene. Porque eso es muy importante. Hay mucha gente que dice, de algo nos tenemos que morir. Yo no lo acepto. En la cuestión de comida no lo acepto. Porque es algo que puedo controlar. No controlo que me caiga un meteorito, que me atropelle un coche, que yo qué sé. Pero justamente eso, que sí que puedo, para mí es de tontos no hacerlo. Vale, tenéis una lista también de alimentos que no deberíamos tomar, porque no son buenos para nosotros. Por ejemplo, tenéis arriba, refinados, arroz blanco, malo, es un secuestrante de minerales, pan blanco, todo lo que tenga harina blanca. Fijaos, casi todo lo que hay en un supermercado, casi todo lo que hemos comido toda la vida. Yo también, hasta el 2003, 2004, que cambié de alimentación, empecé a ser más consciente de lo que comía. Estaba comiendo pues, como me habían enseñado. Claro, tú te vas ahora a la casa de mis padres y haces una paella, pues nada, pues comes por compromiso. Pero les dices, ahora ya estoy consiguiendo que prueben con el arroz integral. Y dicen, anda, pues si no se nota la diferencia. Pues claro, que tenías miedo de que eso se notara. No, no se nota. Que lo tienes en remojo toda la noche y luego son 20-25 minutos de cocer. Si es que al final, si lo haces como si fuera una legumbre, no tiene ninguna diferencia con el arroz blanco. Vale, pues todo lo que sea refinado es inestable molecularmente y va a buscar elementos de tu cuerpo, se va a hacer estable y lo vas a eliminar. Entonces, ojo. Eso también se extiende al azúcar, al pan, a la harina y al aceite. Hay aceite bueno y refinado. No compréis eso, aunque sea más barato. Y estáis mal, chico, pues si estáis mal, pues no sé, mirad a ver si se puede hacer un trueque. Pero no caigáis en el refinado. Bollería industrial, fatal, porque, sobre todo por la combinación. Tienes combinaciones muy malas. La leche, ya os digo, la leche, pero la leche pura, la leche de antes, la que traía que estaba cruda, esa aún se podría beber. Si tienes la vaca en casa, no debería. Pero hoy en día está homogeneizada. Es decir, primero la pasteriza, o la UHT, o lo que sea, mucha temperatura. ¡Guau! Y luego la homogenizan, bueno, un montón de vueltas porque se ha separado la nata, tiene que volver a poner para que se quede como una pieza, y eso genera una xantina oxidasa, una enzima que es imposible de digerir, es indigesta a tope, y por eso cada vez hay más gente intolerante a la lactosa. Pues nada, lanzamos la leche sin lactosa. Mira, eso es leche sin leche, pero que
No, lo más fácil es no tomar leche. Y ya está. Si es una costumbre, no hace falta. Yo sigo teniendo la costumbre. Pues vale, leche vegetal. De almendras, de arroz, de avena, de quinoa, de sésamo. Si hay de todo hoy en día. Puedes encontrar de cualquier cosa. Intenta que sea lo más natural posible y ya está. Yo recomiendo la de arroz, almendra o avena. Son las más naturales. La horchata también, ¿no? La horchata también, así facilitamos lo que hay aquí. Siempre que se pueda, la horchata no está muy bien. Lo único es que ahora la horchata la pasteurizan también, pero bueno, no se puede tener todo. Bien. Y los transgénicos, por supuesto. Nada de transgénicos. No hay ningún estudio a largo plazo que nos diga que eso es bueno. Monsanto nos vende la moto diciendo que eso no tiene ningún peligro porque no hay ningún estudio. Claro que no. No hay nadie que haya vivido tantos años como para decirte, bueno, pues ya veremos de unos años. ¿Qué pasa? Y además eso de que los laboradores sean esclavos de una persona que les tiene que vender las semillas porque sus plantas son estériles, me parece una barbaridad. Si la mayoría de Europa han prohibido los transgénicos, ¿qué hacemos en España? Pero bueno, en fin, eso es otro debate que se podría hacer. Bien, y el café. El café es una cosa que también se debería eliminar. Es un acidificante muy fuerte. Y para una gente fuerte, un café tanto, no pasa nada. Pero si estás delicado, el café se debe quitar enseguida. Porque te baja muchísimo el sistema inmunitario. Si tú te cuidas mucho, estás muy fuerte, ya te digo, yo no lo recomendaría para una persona mayor o una persona normal, que se bebe 3 o 4 cafés al día, está jugando mucho a la lotería. No puede ser, a lo mejor no le llega ahora, pero le llega más adelante. O le llega de una manera que no se relaciona. Ay, pues roto no sé qué. ¿Por qué te has roto no sé qué? Tan débil están tus huesos. En la hoja tenéis una lista de lo que sí que deberíamos poner más frecuentemente en nuestra vida. Nos vamos a acelerarlo porque es que si no, esto tiene tantos datos. Las combinaciones de alimentos. También es muy importante lo que ponemos en el plato. Hay veces que en lugar de juntar las dos cosas en el mismo plato, lo fácil es tomar una mitad por la mañana y por la noche te tomas otra mitad. Y ya está, lo separas. No es necesario decir, ay no, que esto no se puede tomar. Separarlo, ya está. Mira, tenemos 3 grupos principales de alimentos. Hidratos de carbono, que son todos los que, según algunos de vosotros igual ya sabéis todo esto, pero yo lo digo como si fuera mi abuela, ya sé seguro que todo el mundo lo sabe. Todo lo que tenga cereal, es decir, el arroz, la pasta, el pan, las galletas, las patatas también tienen mucho almidón, entonces también se considera que tienen mucho hidrato de carbono. Los almidones, también. ¿Y me dejan alguno? No, más o menos todos. Luego, por otro lado, toda la verdura y toda la fruta. Aunque ahí se podría hacer la distinción de lo ácido y de lo no ácido. Pero la haremos más fino. Y abajo, la proteína. La proteína es sobre todo el animal, aunque se podría considerar, si es muy purista, vegetal también. Pero la vegetal no se suele combinar para el animal. Entonces, la animal sería el queso, la carne, el pescado, embutidos, lácteos en general. Todo eso tiene mucha proteína. ¿Cómo se combinan? Para que no nos hagan daño. Pues aquí lo tenéis. Si tú combinas un hidrato de carbono y una proteína animal, vas a tener problemas. Esto es lo que más choca a la gente. Entonces la paella con conejo, pues es una mala combinación, lo siento. Cómete solo el arroz y la verdura. Dejas la carne para la noche. Otra vez, te comes la carne. Pero en el mismo plato, el arroz es algo que necesita una enzima alcalina. Tiene almidón, necesita tialina, saliva. Se digiere en mayor parte en la boca. Por eso el cereal, para las galletas, la pasta, se tiene que digerir masticando muchísimo. Y cuando ya te lo puedes tragar muy bien, que está líquido, entonces está predigerido, ya te lo tomas. El estómago se adapta a lo que le viene. ¿Qué le viene? ¿Algo alcalino? Vale, él sabe que tiene que generar enzimas alcalinas. Y por la otra, ¿qué necesita la carne? La carne tiene proteína, pepsina. Necesita una enzima que es ácida. Toma. Si el estómago necesita poner una cosa ácida y una cosa alcalina a la vez, ¿qué pasa? Es una simple química. Las dos cosas se neutralizan. Y no digieres ni una ni la otra. O a lo mejor digieres la mitad de una, la otra mitad no. Y
¿Sabéis que a John Wayne, cuando murió, le hicieron una autopsia y le salió un trocito de carne en el intestino que tenía 25 años? Este hombre se le quedó carnívoro impresionante y tenía un color que se ve que tenía un poco de vueltas y se le quedó un trocito enganchado y estaba como petrificado. Eso es una fuente de toxinas increíble, porque va soltando poco. Entonces, si no se digiere bien la carne, acaba ahí, acaba en el intestino. Y como se queda enganchado, ya tenemos efectos de Wayne. Entonces, no se ha de mezclar. ¿Qué más mezclas son de ese tipo? Pues el pan con chorizo, la pasta con queso, todo eso no se puede mezclar. No se debe mezclar, porque son proteínas y hidratos de carbono. ¿Qué es lo que sí que se puede mezclar? Pues el arroz con las verduras, la pasta con las verduras. Las verduras van bien con todo, con todos los hidratos de carbono. Y además con la carne también. El pollo con patatas. Oh, no, socorro. Otra vez tenemos hidratos de carbono y proteína animal. Tampoco se puede mezclar. Pues con verdura. Ya nos comeremos las patatas por la noche. Está como otro momento. Y las proteínas animales con las proteínas animales tampoco. Eso de poner un trozo de queso encima de la carne que se frita. Estará muy bueno para el paladar, pero le cuesta mucho porque necesita diferentes enzimas. El queso que la carne. Si son carnes muy parecidas, no pasa nada. Pero como sea como en un pueblo que hay un plato tradicional que es pescado con carne, va a estar también complicado. Se llama espardeñar. Pero mira, está bien puesto el nombre. Anguila con conejo. Muy bien. Malas combinaciones entonces. Aquí damos un poquito más fino, porque hay algunas más que también son malas. Proteína con proteína ya hemos dicho que no. Por ejemplo, el huevo y la carne no vale. La proteína con hidrato de carbono ya lo hemos dicho. Tortilla de patata. ¡Socorro! Y de vez en cuando no pasa nada. Si tienes, yo por ejemplo, la recomiendo si tienes el fin de semana por delante. Así si pasa algo, tienes más tiempo para la digestión. Pero como vayas así un justito de tiempo, te comas la tortilla de patatas, te siente mal, veremos. La acidez que vas a tener, a mí por lo menos ya no tengo ese problema de acidez. Nunca. Y he sido cuidando esos detalles. ¿Cómo puedes hacer una tortilla de patatas que sea más o menos como la que conoces? Con harina de garbanzo. Si alguien quiere, luego lo una receta. Muy fácil, si queda igual que la otra. Si no lo dices a nadie, casi ni se entera, porque tiene el mismo aspecto, casi el mismo sabor, y da pego. Y es hidrato de carbono con hidrato de carbono, entonces no pasa nada. Hidrato de carbono y ácido. Tampoco. Esto necesita alcalino, y el ácido necesita ácido también. Entonces la pasta con tomate frito tampoco. Me encacha. Pues nada, tenemos que ir viendo más o menos lo que podemos y lo que no podemos hacer, porque nunca nos tenemos que aburrir. Hidrato de carbono y azúcar. El azúcar vuelve a ser algo que necesita un elemento ácido para poderse procesar. Entonces, todo lo que conocemos de postres lo tiene. Todos los pasteles, todo lo bollería, todo tiene eso. Entonces, todo eso tiene una mala combinación. Madre mía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de vez en cuando, reducir. No digo que lo eliminemos del todo, pero tómatelo cuando tengas tiempo, por si acaso. Sobre todo cuanto más mayor seas, cuanto menos reacción tengas, velocidad de reacción tengas. Grasa y proteína concentrada. Proteína concentrada significa proteína animal. Por ejemplo, pues el famoso bistec con mantequilla o algo así. Grasa con grasa. No, ¿vale? Tampoco es buena combinación. Y sí, ¿y cuál es buena combinación? Pues la proteína con la verdura, ya lo hemos visto. La carne o el pescado con la verdura, perfecto. El hidrato de carbono con verduras. Los macarrones con un montón de verduritas así rehogadas y tal, están increíbles. Probadlo porque eso, además, alimenta el espíritu. El hidrato de carbono y la grasa, hombre, menos mal. El pan con aceite y sal sí que lo vale. Bien. Entonces eso sí que se puede combinar. También la pasta con la grasa. Bien. El hidrato de carbono no es que sea 100% bueno. Porque, por ejemplo, el arroz con la patata. Pero bueno, dentro de lo que cabe es aceptable. Si no hay otra opción, entonces el arroz, el frijol sin apps, vale, ese es que pasa. Nos dejamos la carne para la noche y luego no lo podemos poner. O una empanada con patata, que también hay zonas en el norte que también ponen patata dentro del pan. De todo eso, como ya os digo, tendréis información en la web. Y así, si no os ha quedado algo claro, lo podéis leer en casa. ¿Vale? Y luego, si queréis, hacemos alguna prueba de preguntas. Otra cosa
que hay que tener en cuenta es el ácido y el alcalino. Hay alimentos ácidos y alimentos alcalinos, como hemos visto. Entonces hay que cuidar también que no haya mucho ácido, porque nuestro cuerpo es alcalino. Mirad, casi todo lo que hay de este lado es ácido. Todo lo que tiene cereales, lo que está refinado sobre todo, es ácido. Lo que tiene cianuro también. Aquí abajo, casi todo también es ácido. La carne, el pescado, el queso, casi todo el queso. Hay alguno que es neutro, pero casi todos. Incluso la leche homogeneizada es ácida. La leche cruda es neutra. Por eso cuando tienes acidez en el estómago, bebe leche, tal. Hombre, sí, hace 60 o 70 años, sí. Hoy en día ya no hace nada. Ya no sirve. Y es alcalino todo lo que hay en el reino vegetal. Casi todo. Hay algunas cosas que son ácidas también. Grosellas, arándanos, hay algunas cositas que... Pero bueno, que es más minoritario. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra sangre tiene un pH de 7,4, más o menos, de media. 7,3, 7,4, 4,5. Entonces, necesitamos estar en este margen para tener buena salud. Y es tan importante que si estuviéramos en ese margen, nadie se podría enfermar. Porque las bacterias, los virus, solo pueden vivir en un medio ácido. Si tú alcalinizas la sangre de una persona que tenga una infección, morirán los patógenos y se le irá la enfermedad. Alcalinizando. Entonces, algunos fármacos a lo mejor harán eso. Otros irán por otros virus. Espero, porque hoy en día se da mucho por lo del comercio más que por... Pero eso es otro tema. Pero con la alimentación, con otras cosas, se puede alcalinizar muy bien el cuerpo. Podemos conseguir ese resultado. Cada vez más médicos dicen, el cáncer está relacionado con un patógeno. Este cáncer viene por esta bacteria. Este cáncer viene por este virus. ¿Verdad? Entonces, alcalinizando el cuerpo, puedo prevenir el cáncer. Entonces, es muy importante la alcalinización. Y la alcalinización, una parte es la dieta, pero hay más factores. Y los tenéis aquí. El ejercicio moderado también ayuda. El que nos crea endorfinas, el que nos hace placer, ese es bueno. El nivel de estrés bajo, ese también. Los problemas digestivos también aumentan el ácido. Si generas mucho ácido, pues puede pasar parte de la sangre, sobre todo si tienes úlcera, y aumenta el pH. Perdón, disminuye el pH. Aumentar de 7 para arriba es alcalino, de 7 para abajo. Y la calidad del aire, el aire oxida. La gente que respira muy rápido está ácida, porque está oxidándose muy rápido. Además, está haciéndose vieja, porque se oxida. Cuanto más despacio respiremos, más jóvenes estamos. Espero. Porque a este ritmo, con el aire que tenemos, también nos va a ser difícil, porque nos lo están poniendo muy difícil en la dieta. Acidosis. Así es como se llama cuando por alguna cosa de estas nos sube el ácido. Porque tomamos una rabieta, nos sube el estrés y... También, si siempre se ha dicho, ¿qué haces? Pues, ¿qué pasa cuando pasa eso? Pues ya os lo he avanzado antes. El cuerpo necesita alcalinizar como sea. Y va a coger un montón de minerales y meterlos a la sangre. A meter, porque esos minerales son alcalinos. El magnesio, el calcio, sobre todo. Los hidróxidos. Entonces, eso nos va a hacer que nos quedemos sin reserva en los dientes, en los tejidos blandos, en los humores, es decir, en los líquidos de dentro del cuerpo, en los huesos. ¿Vale? Entonces vamos a tener inflamaciones en la piel o en las mucosas, el fuego, el famoso fuego. ¿Tenemos fuego? Pues eso es que estás ácido, alcalinízate y se queda fuego. En los sitios de eliminación, los riñones, los cálculos en los riñones, muchas veces vienen porque hay una inflamación en los tejidos o porque hay una acidosis. ¿Vale? A veces no, puede ser por otra cosa. Hay gente que toma muchos alimentos que tienen unos depósitos que no se pueden oxalatos, son muy difíciles de eliminar. Entonces, bueno, es otra cosa. Estamos hablando de lo que puede generar la acidosis. Acidez estomacal, por supuesto. Inflamaciones intestinales, entonces puede haber problemas de Crohn, de gastritis, de colon irritable, de todo eso. Sensibilidad al frío y al dolor, nos cuesta mucho entrar en calor, a lo mejor sí tenemos un poquito de ácido, ¿vale? Con un poquito de cambio ya estamos bien y alegría. Y defensas bajas, ¿vale?
Pues ahí ya, si encima decimos que una acidosis facilita que los patógenos estén viviendo dentro de nosotros, pues no sé, tenemos muchos boletos de salud. ¿Qué alimentos son muy alcalinos? ¿Qué es los que nos facilitan que nos suba el pH, o sea, que estemos bien? La calabaza, las acelgas, las espinacas, pero crudas. Espinacas crudas, las endiguias, el pepino, el brócoli, es muy alcalino el brócoli. El ajo, el apio, diente de león, el famoso esclatasal. No, perdón, esclatasal no. Camarrocha. El diente de león verdadero, en cambio, aquí solo sale en el césped de las redondas, hay algunas especies muy amargas. Exacto. Pero bueno, de la familia de eso, o sea, que es una cosa que se encuentra por las camarrochas. Los germinados, la stevia, que es una planta muy dulce, que también es muy alcalinizante. El zumo de limón, no el limón, el zumo. El limón está en otra escala. El zumo seco es muy alcalino. Los higos secos y las pasas. Estos son, digamos, las estrellas, los más alcalinos. Si yo, por ejemplo, el brócoli, comeré igual 3 o 4 veces a la semana. Me gusta mucho. Tiene muy buenas propiedades. Y además, todo lo verde tiene mucha clorofila, y eso ayuda mucho también en otras cosas. Nos mantiene más vivos, en sangre vegetal. Pero estos se podrían ir incrementando en nuestra dieta, poner más alcalino. Alcalinos a secas. También son buenos. No sé si me he hecho caso. Ahora, alcalinos. Pues tenemos muchas frutas, que ya son, casi todas son alcalinos, os he dicho. La uva, la pera, la manzana, kiwis, dátiles, papaya, aguacate y tomate. Bueno, algunos países consideran el tomate como una fruta. Fruto, digamos, ¿vale? Hortalizas, casi todas las crucíferas, la col, la lechuga, zanahoria, remolacha, jengibre, orégano, judías verdes. En general, todas las verduras frescas y crudas son alcalinas. Las legumbres, no hay tantas, pero ya hay algunas. Soja, habas y el maíz dulce. Bueno, el maíz dulce es un cereal, pero bien, lo ponemos como cereales. El bicarbonato, que es un buen, mira, después de todo, una cosa de toda la vida, sirve para bajar el ácido. Tenemos ácido dosis y si no sabemos cómo, hay médicos alternativos que están curando cánceres con bicarbonato y lo ponen en artículos y todo. Entonces, tengamos en cuenta que el bicarbonato tiene más propiedades de las que nos pensamos. Y la stevia también. Es una cosa que, y la he puesto en 2 para que se nos quede, es una cosa que hay que fomentar, porque es algo dulce, 30 veces más dulce que el azúcar, y se puede cultivar en casa. Puedes hacer infusiones, puedes hacer pasteles, puedes pasar olímpicamente de la ¿cómo se llama esto? La sacarina, y utilizar la stevia, que digo, es 30 veces más dulce que el azúcar, entonces con un poquitín ya tiene bastante dulce. Alcalinos, pero menos. A estos los podríamos llamar neutros. Y ya ninguna cosa no. Pues ahí están todos los cereales, todas las legumbres. Son neutros. Bueno, quitando de alguna legumbre. Grasas, también, tenemos por fin aquí el aceite de oliva. ¿Ves? No es que sea alcalino, pero por lo menos, bueno, muy alcalino, pero es un poquito, que también nos puede ayudar. De sésamo, de lino y de coco. No está el de maíz, no está el de girasol. Esos ya están en el otro lado. Están ácidos. ¿Vale? De oliva sí. Frutas, coco, naranja, piña, melocotón, mango, fresas, casi todas. Limón, este aquí. Hortalizas, todas las demás. Las algas también. Legumbres, ya os digo, casi todas. Aquí está también lentejas, quinoa, el maíz, exacto. El trigo sarraceno, camut, quinoa. Si no conoces la quinoa, la lástima es que ahora el mercado americano la ha descubierto. Y están acaparando todo el mercado. Y en unos pocos meses la quinoa ha hecho así el precio. Está a un precio prohibitivo. Pero tengo unos amigos que me están diciendo que el cultivo de la quinoa es muy fácil. Están haciendo pruebas de cultivo y es muy rendible. Es decir, de cada planta salen 200 gramos de quinoa. Y vaya, pues cuando tengáis las pruebas terminadas me lo decís y lo diremos, haremos otra charla para ver lo de la quinoa porque vale la pena. Miel, polen. Eso también, frutos secos y las bebidas, en el momento pocas, té verde y té de jengibre. Vamos a ver qué nos interesa. A ver, ¿qué es lo que empieza a acidificarnos el cuerpo? Estos son poco ácidos, que tampoco pasa nada. Estos podríamos llamarlos neutros. Yo, por ejemplo,
como casi muchas veces a la semana lo cenarán. Tampoco pasa nada. Como es poco ácido, si le pones un poco de verduras, que son alcalinas, ya está, nos compensa. Entonces tenemos todos los demás cereales, legumbres, no hay ninguna más. Grasas, mirad, aquí está el leginoso, es un poquito. Las hortalizas, todas las hortalizas cocidas son un poquito ácidas, ¿vale? Pues mejor crudo. Las frutas, pues ya casi todas las demás. Frutos secos, casi todos también. Lácteos, aquí entra la leche. Es un poquito ácida, pero se está comiendo. Yogur natural y queso de cabra. El único queso que no es ácido es el queso de cabra. Carnes y pescados, pues las aves de corral, poquita cosa más. Hígado de pescado, vísceras de pescado y hostias. No hay ninguna carne que sea poco ácida, todas las demás son ácidas. Y bebidas, chocolate, porque desmitifiquemos eso de chocolate, no, es un poquito ácido, pero si lo compensas con algo alcalino y ya está. Zumos de frutas, agua. Agua de manantial suele tener muchos minerales y hay algunas que acidifican, porque tienen iones positivos. Entonces, a ver, los ácidos, aquí empezamos ya con los problemas. Estos sí que nos harían daño, ya les he puesto una cosa, ¿vale? Estos ya nos harían daño. Fruta de almíbar, mandarina. Puedes tomar una mandarina de vez en cuando, pero tengas en cuenta eso y dices, vale, pues ya no tomo todos los días mandarina, va espacio un poquito más, o me como una fruta que sea alcalina al mismo tiempo que la mandarina. Piña, granada, hortalizas en conserva, las congeladas, son ácidas, entonces no hay que abusar. Todos los días congelado, no, por favor. Compensemos con cosas crudas. Yo también, cuando tengo prisa, pues mano de congelado y ya está, pero que no sea la norma. Es eso. Las setas también. Es una lástima, porque a mí me encantan los champiñones. Pero bueno, pues de vez en cuando, y que esté crudo, así no aumentamos la acidez. El champiñón crudo está buenísimo, pues si alguien no lo ha probado. Legumbres y cereales. Las judías pintas son las únicas que son ácidas. Todas las demás están en el ámbito neutro. El arroz blanco, que ya habíamos dicho, ¿verdad? Y derivados de trigo, que sea blanco, pasta, cereales de desayuno que suelen tener también azúcar, etc. Los pistachos y los cacahuetes son ácidos. Los cacahuetes son muy ácidos. Las semillas de trigo, eso no se suele utilizar mucho aquí. Pero en el interior hay muchos que hacen el black picat, hacen muchas cosas con el trigo directamente. Entonces eso también es ácido. ¿De qué? Ponerle verduras. Carnes y pescados. Pollo, pato y pescado en general. Siguen sin estar todas las demás. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Huevos son ácidos. Pues vale, compensemos con agua alcalino. Bebidas, vino, refrescos con gas, son ácidos, hay que tener cuidado. Y lo que hay abajo, mermelada, chocolate con leche, de la leche, la sal es ácida también. Hay que pasarse mucho con esa sal marina, desde luego estamos hablando. Azúcar, vinagre. Hay tantos que ya os digo, no os quiero saturar con datos. Luego lo veis en el papel. Los muy ácidos. Se deja. Los muy ácidos son las hortalizas en escabeche. Por ejemplo, los pepinillos en vinagre. Muy ácidos. Pero sí que se nota. De todas maneras, bueno, pues que sepamos también compensar. Carne en general. El cerdo, la ternera, el pavo, el cordero. Son muy ácidos. Las carnes rojas. Los pescados enlatados. El atún en lata, mira por dónde. El atún en lata, que es una cosa tan socorrida, es muy ácido. Vale, pues compensémoslo con algo que sea alcalino. Marisco. El café, la cerveza, el licor, el té negro. Los endulzantes artificiales. ¿Vale? Aspartamo, por favor, si alguna vez veis algo de aspartamo, quitarlo de la dieta. Que el aspartamo es una la miel procesada. Un truco que me dijo un apicultor para saber si la miel es procesada o no. Es decir, si le han puesto algo para que se mantenga líquida todo el año. Coge el bote, le das la vuelta. Si solo son una burbuja grande, es natural, no le han puesto nada. Si se rompe en burbujas más pequeñas, es que tenía algo. Le han puesto glucosa, le han puesto azúcar, le han puesto algo que la mantiene líquida todo. Eso es lo que significa miel procesada. Vale. Esto no se ve, esto es muy difícil, pero es una tabla para que veáis
que los alimentos pueden ser, en general, los poco ácidos y... Vaya, que los que son poco ácidos o poco alcalinos, que están en medio, se pueden tomar bastante bien. Son relativamente neutros y os lo he puesto así en una hoja. Y luego los muy ácidos y ácidos, los he puesto todos en el mismo grupo, y los alcalinos y muy alcalinos en el otro. Así lo tendréis más simplificado en la hoja. Y luego a la hora de consultar será más sencillo, porque si no, es demasiado. Pues hasta ahí la nutrición. Luego haremos una ronda de preguntas y veremos más cosas sobre ello, porque sé que muchas veces tenemos dudas. Se me resiste. Vale. Bueno, consejos generales, porque no solo con la dieta podemos alcalinizar el cuerpo. Por ejemplo, una manera sería, coges la bañera, le tiras 2 kilos de sal marina, eso sí, y con agua calentita, y eso hace que haya una osmosis tan grande, porque nuestra sangre suele tener unos 9 gramos de sal por litro de sales. Y si le pones esa concentración al agua de la bañera, son unos 20 gramos por litro. Entonces estás haciendo que se abran los poros y empiece a sacar líquido el cuerpo, es decir, estás sacando líquido y por tanto toxinas, que el cuerpo nunca hace una cosa sola, siempre quiere sacar cosas, que es lo que pasa en la sangre, por ejemplo. Eliminar muchas toxinas. Y entonces ayudas a alcalinizar el cuerpo, ¿vale? Entonces, eso se consigue también con la sauna, como he dicho. Baños de vapor, sauna, baños hipertérmicos, ejercicios respiratorios, por ejemplo, el yoga, el tai chi, el qigong, ese tipo de ejercicios que moderan la respiración, eso también ayuda a bajar el ácido. Buena oxigenación, ¿no? Ejercicio moderado. Limpiar los sistemas de eliminación, sobre todo para primavera y otoño. Es cuando el cuerpo, de manera natural, por costumbre, le da por limpiarse, por depurarse. Haces una depuración. Empiezan los granitos, empiezan las alergias. ¡Ay, dichosa! No, es que tu cuerpo lo necesita, está sacando cosas. Y como no sabe, o le ponemos la dificultad en otras vías, pues lo saca por la piel o lo saca por... Yo tuve una vez, durante varios meses, que me salía aquí un eczema muy grande, muy grande. Y resulta que tenía tan saturado el hígado en aquella época y tal, y el colon, no te digo, que lo sacaba por la piel y lo estaba sacando una cosa negra que decías, ¿esto qué es? Y de los 2 brazos. Cuando se terminó de limpiar, se acabó, desapareció. Yo ya podía ponerle lo que siguiera, no se iba nunca. Y un día desapareció y ya no ha vuelto más. ¿Qué hice? Me hice una limpieza de colon, no varias. Una limpieza de hígado, también se puede limpiar el hígado en casa. Hay varios métodos, hay infusiones, pero hay un método que el doctor Andreas Moritz hizo un libro y me cogió allí, que yo lo he hecho 3 veces y ya estoy bien bastante. Hay gente que lo está haciendo cada estación y así ayudas al cuerpo a limpiarse más. Eso ayuda a bajar el ácido también, porque limpias las vías de eliminación. Por supuesto, con la dieta alcalina, ayunos cortitos. Hiromi Shinya, hay un doctor, el que inventó la laparoscopia, vaya. Él utilizaba una camarita para ver dentro del cuerpo. La utilizó para el colon, porque él era un especialista de colon. Y la inventó para eso, pero luego ya se ha hecho para cualquier cosa. La meten por todos los lados. En su caso, pudo observar cómo estaba el colon de las personas dependiendo de lo que comían. Él hacía un test completo de lo que comía cada uno. Y después de muchos años, y de pasar consulta en Japón medio año, y en Estados Unidos otro medio año, ha escrito un libro, lo he traído por si alguien lo quiere. Yo, como tengo tantos libros, pues si alguien lo quiere, que se lo tenga. Bueno, tiene un precio, y así por lo menos no quiero venderlo. La cosa es que dijo, estaba yo con el colon, espera, se me ha ido el libro. Sí, lo del ayuno, exacto. Que un ayuno corto puede ser, a partir de las 6, 7 de la tarde, ya no comes nada más. Sáltate la cena, sáltate el primer desayuno, digamos, y a partir de las 10 o así, ya puedes ir comiendo otra vez. Es un ayuno cortito que hace que el cuerpo tenga la sensación de hambre. Y eso genera unas señales en el cuerpo que ponen en marcha muchos sistemas regeneradores, limpieza a fondo, ¿vale? Entonces, es cortito, pero muy eficaz, porque a nivel enzimático funciona muy bien.
¿vale? Entonces, uno ahí, ¿no? Para que sepáis. Relajarse, meditar, ver buenas películas, irse al mar, que tiene muchos iones negativos, irse al bosque, que también los tiene. Todo eso nos quita radiación positiva. Esto nos está radiando ahora. Nos está cargando de iones positivos. Eso es ácido. Si lo compensamos con algo alcalino, que es una ionización correcta, podéis tener un ionizador en casa y también lo conseguís igual, o una planta bien grande que también lo hace, una lámpara de sal también lo hace. Hay muchas maneras de ionizar el aire. Eso baja los iones positivos y te quita la radiación. Pues también podemos quitar las cosas. Y agua de mar. Agua de mar. Cada vez más gente en la comarca está valorando eso de beber agua de mar. El agua, os he puesto un vídeo de YouTube que explica cómo mucha gente está bebiendo agua de mar. Pero no ahora de quinto ni tal, que eso tienes que pagar. Yo también la tenía y también la vendía porque tengo una herboristería en un libro. Pero me he quitado. Ahora voy al mar, la cojo yo, de una manera en concreto, porque sé que el mar tiene contaminantes, pero bueno, sé que los metales pesados se van al fondo, sé que los contaminantes son normalmente de tipo plástico y tal, y se van arriba, y si coges el agua en medio, está bien. Te vas con tus garrafas, las abres tú ahí, en medio, para que se llene, y ya está. Y estoy dando a familiares, amigos. ¿Cómo se bebe el agua de mar? Pues un cuarto de vaso de agua de mar y el resto de agua dulce, de agua mineral. Eso 2-3 veces al día, tienes un montón de enzimas, muchas cosas que el cuerpo necesita que están en el mar, que están vivas, están ahí, en minerales, por supuesto, todos. Está toda la tabla periódica ahí dentro. Si tienes alguna carencia, con eso puedes tener un aporte extra. Y en el vídeo que os digo, dice muchas más cosas sobre eso. Hay países pobres que no tienen acceso a algunos medicamentos que están utilizando eso, el agua de mar, para tratar cosas como el cáncer, como cosas que son fuertes, y se están curando. Y son doctores los que hablan en el vídeo. Entonces, información. Vale, a ver si ahora ya saltamos. Le tengo que pillar el truco. A ver aquí, no. Este no lleva. Vale. En general, dieta, cuestión de nutrición. Vale, pues debemos cuidar la combinación de alimentos, el pH, la cocción. Crudo, lo mejor. Plancha, vapor, bien. Hervido, poco cocido, vale. Lo que menos. Barbacoa, muchas horas de cocción. Cuando en la tele sale un chef, porque ahora está muy de moda lo de los chefs, y te dice, ¿y esto lo dejas ahí 4 horas? Y digo, esto no he visto nada de nutrición en la vida. Eso no es bueno. 4 horas de cocción, ¿qué queda ahí de vida? Quedarán los minerales, el residuo. Claro, sí, es sabor, pero ¿y lo vivo? ¿Dónde está? Entonces, de menos crudo o sea, de más crudo a menos crudo, eso es la etapa de bueno a menos. Utensilios, microondas fuera. Hacer la prueba, que hay mucha gente que lo está probando por internet. 2 plantas, las compráis el mismo día, que sean iguales. Una la regáis con agua del grifo. La otra, calentáis el agua en el microondas 1 minuto. Luego lo dejáis enfriar, por supuesto, no matéis de calor a la planta. Y si la ponéis, ¿veréis cómo se muere? Algo hace. Yo, la verdad es que tengo uno en casa, pero no lo uso. Algo hace. Entonces, mejor calentar en el fuego. Cazuelas de aluminio. No es bueno el aluminio. Si tiene un recubrimiento cerámico, perfecto, muy bien. Pero el aluminio directo no. Eso es malo. Teflón, bien. Mientras estetera, perfecto. Pero el teflón, en cuanto se empieza a romper y hay un pelito en el lado, vale. Porque ya empieza a soltar sustancias nocivas. Y vamos acumulando. Y las barbacoas, que eso ya es tela marina. Que ya digo, que somos personas humanas y irresponsables. Me voy a hacer una barbacoa y me voy a dar taca, perfecto, pero luego compensa, ¿no? Está todos los días a base de alcalinos, ¿no? Más cuidándote. La temperatura de la comida, ya lo hemos dicho, la comida fría es una patada para el estómago y para el hígado también, hace mucho trabajo, tampoco caliente en exceso. La cantidad,
moderación, en Japón hay un dicho que dice, levántate cuando estés al 80%, que te quede un poquito. Nosotros, en el postre, si acabamos de ir, pues moderación, pero eso es el sentido común. El desayuno de rey, comida de príncipe, cena de mendigo. Se ha dicho mucho tiempo, así, mucho al principio, un poquito menos a la mitad. Si no puedes mucho al principio, pues más o menos así. Pero esto sí, a la cena poquito. Y pronto, que esté mínimo separado 2 horas de la cama. Porque si no, vamos a tener una temperatura extra aquí que nos va a generar mucosidad. ¿Vale? Nos va a hacer humedad en los pulmones. Bueno, digamos que mejor que esté esto vacío y el calor más abajo. Practicar ayunos depurativos, que hemos dicho, compensar los excesos. Cuando te pases, dices, hoy toca exceso. Pues ya está, no pasa nada, te vas de boda y no lo puedes evitar. Pues bien, o te das un regalo y ya casi. Pues eso, compensar. Yo a mis alumnos de Tai Chi les digo, te pasas una vez, compensa los 6. Es decir, una comida que te pasas, pues 6 que compensas. Pues a lo mejor que comes un poquitín menos, que pones más alcalinos, pones más cuidado y ya está. No pasa nada. Y comer sentado. Dicen que comer de pie hace gases. Entonces, mejor sentado y relajado. Bueno, eso sienta bien. Sienta mejor. Hay mucha información sobre la nutrición. Yo he trabajado muchos años como programador, muchos años como ordenador, pero ahora mismo tengo dificultades con él. Pero no pasa nada, estas son cosas que... Bueno, pues todos probamos otra vez con esto y ya está. Ay, no era esa. En fin. Bien. Vale, vamos a pasar al ejercicio. Lo que queda de charla es muy breve, ¿vale? Entonces, yo digo, pues sí, ya os voy a un poco. Ya no sé, es que somos personas que necesitamos movernos. A mí también me cuesta mucho estar muchas horas sentado. El ejercicio hemos visto que es muy importante también para una buena salud y que sea moderado. Yo os propongo el que conozco, el que me ha ido muy bien a mí. Y yo conocí el Tai Chi para desestresar. Y, bueno, me ha conquistado. Porque yo estaba en una multinacional, trabajaba muchas horas, tenía corbata, tenía mucho sueldo, mucho estatus, y estaba muy puteado porque iba mucho para arriba y para abajo, me quitaban muchas veces las vacaciones y me lo daban en dinero. Y vale, me sobraba el dinero, pero es que no descansaba, estaba hecho un trapo y necesitaba muchas cosas como Tai Chi para poder compensar. Y al final dije, caramba, prefiero esto y me dejé aquello. Y ahora soy profesor de Tai Chi, masajista, técnico en salud holística, es decir, nutrición, descanso. Entonces, ejercicio moderado, progresivo y adaptado, ¿vale? Que sea algo que sea consciente. Eso de correrse los 100 metros lisos y otra vez mañana, y otra vez mañana, no. Si haces algo muy fuerte, ten unos días para descansar. Y eso también es sentido común. Te coges la bici y el domingo te pegas unos 120 kilómetros con la bici, y el día después estarás para descansar, es decir, no fuerces el día siguiente. Entonces, que sea algo progresivo y adaptado a lo que tú tienes en ese momento, a la época del año en la que estás, etc. Bueno, pues si eso está bien, si está hecho así, genera nuevas conexiones neuronales y refuerza las existentes. Aumenta la percepción de lo mismo, de su propio cuerpo, los sentidos, todos, y la capacidad de comunicación, nos da más empatía. Entonces, tenemos más percepción, más sabiduría de lo que es nuestro cuerpo, de cómo funciona y de cómo lo sentimos, de qué significa cada señal. Y luego de todos sus elementos, ¿vale? Entonces ya podemos tener también eso. Eso se traduce en una mayor estabilidad personal y social. Entonces el equilibrio que nos da un ejercicio moderado es más adelante. O sea, y ayuda a los demás también, porque te hace más interrelacional, más empático, ¿vale? Mantiene saludables el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Nos mantiene jóvenes, que es un antioxidante natural, genera antioxidantes endógenos o de dentro del cuerpo y hormonas de satisfacción, entonces, claro, fuentes de felicidad, o sea, que eso hay que promoverlo.
A ver, ¿cómo lo he hecho antes que lo he hecho? Ah, sí, poniendo el ratoncito por aquí. Y haciendo clic aquí. Vale, ya no se me escapa. Vale, pues eso. El Tai Chi y el Qigong tienen más o menos esa cosa, que son adaptables. Es decir, yo les estoy dando clases a 130 jubilados y hay jubilados de 88 años, de 60, o sea, hay de muchas edades, claro. Y bueno, pues se adapta a todos. Cada uno hace la parte que puede y vamos adaptándolo. Luego tengo 25 niños. Bueno, pues hago un Fu Tai Chi y también lo adaptamos. Entonces podemos ir adaptándolo a todas las edades. Entonces, por eso me gusta, porque puede servir para cualquiera. Y 3 generaciones de la misma familia pueden venir a la clase. El abuelo, el padre y el nieto. Entonces, en este caso, nosotros hemos puesto un nombre específico a nuestro Tai Chi. Yo os lo digo para que tengáis la información. Se llama Tai Chi Uma, pero es Tai Chi Chuan de la familia Yang. O sea, es una cosa tradicional y lo hemos aprendido de maestros, de herederos de esa tradición. Pero le hemos puesto un nombre, Uma, como sello de calidad de cómo se está dando esa disciplina. Es la manera, lo que nosotros queremos que se distinga. Eso lleva sello Uma porque es así. Es adaptable, es progresivo y es amable, es moderado. ¿Vale? Que si lo haces más a prisa, es Kung Fu. También sirve para defensa personal. Las mujeres, cuando empiezan a ver que pueden hacer así y así, no caen, pero una de ellas me dijo: ¿sabes que el otro día me quisieron quitar el bolso y le hice algo? No sé qué era. No me lo quitó porque salió un rebote y yo creo que era algo de Tai Chi. O sea que les sale ya unas palancas, unos movimientos que pueden servir para algo más de lo que sería la salud, el ejercicio natural. ¿Vale? Muy bien. Pues eso, que si alguien está interesado, tenemos una escuela aquí en la comarca de Tai Chi de cerca de 200 practicantes, está en Oliva, pero si se formara un poco en Gandía, pues sí que estamos abiertos a la posibilidad de venir aquí y hacer clases aquí. ¿Vale? Entonces, que sé que la asociación Hipatia pues también está muy relacionada con el Tai Chi. La lástima es no tener eso, un centro que esté periódicamente dando clases, ofreciendo la disciplina. Entonces, si llegamos a un acuerdo y hay gente interesada, pues también podemos llegar a eso. Y aquí son algunas fotos de las cosas que solemos hacer a lo largo del año. Estos son los jubilados. Una vez al año hace una demostración pública en el pabellón municipal y hacemos una coreografía. Hay unos ensayos previos y pues todos con su uniforme y hacen sus rutinas. Lo podemos hacer al aire libre, que es muy agradable. Es una maravilla cuando lo hacemos así. Y, a ver, y no sé si hay alguno con los niños. Si me sabe. Bueno, eso me estoy pensando. Bien, y ya está, ¿vale? Eso era mi propuesta. Un ejercicio que conozcáis, que tenga esos mismos valores, perfecto, muy bueno para la salud. Yoga, supongo que Pilates, yo lo conozco mucho, pero me han dicho que también es progresivo, adaptable. El yoga, desde luego, depende de la condición, porque una persona de 70 años que nos ha estudiado la vida va a ser un poco traumático. Depende de yogas, por supuesto, y depende de profesores. Pero sí que, bueno, es muy depende de él, ¿vale? Entonces, pues, hay que valorarlo mucho. No sé si esto se ha bloqueado. Ah, no, qué bien. Bueno, y hacemos algunas demostraciones en algunos teatros, en algunos sitios públicos. Vale, pues nada, en general, ¿qué aporta el Tai Chi y el Qigong? En general, cualquiera. Pues eso, el cuerpo musculoesquelético, mejor. El metabolismo. Yo ahora, desde luego, físicamente estoy más en forma que cuando tenía 18 años. Y con Tai Chi, no es que estés ahí haciendo cosas de... Sin embargo, poco a poco se va notando. El metabolismo, muy bien, regular total. Eso sí que ayuda muchísimo. La respiración y la circulación de la sangre. La empatía, como os he dicho, la comprensión del humor. Y el descanso. Es de ir poco a poco, me ayuda mucho a saber cómo descansar mejor. Bueno, pues eso, que si fuera un coche, lo tendríamos muy a punto. Vale.
Y vamos con el descanso y terminamos. El descanso. Tenemos que son dos cosas, ¿eh? Tenemos descanso y actividad. Dentro de nosotros tenemos como un reloj, ¿vale? El reloj biológico que nos marca la diferencia entre las dos cosas, ¿vale? El reloj biológico se sincroniza con el sol. Con eso sabe cuándo tiene que descansar y cuándo no. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle las buenas condiciones para que el cuerpo sepa que toca descanso, ¿vale? Que toca bajar. Si no lo hacemos bien y no hay buen descanso, nos afecta a todo. Porque el organismo necesita, es un pilar fundamental, igual que comer. Si no descansas bien, no estás bien de salud y vas a tener muy bajo el sistema inmunitario y en general pues, todo lo que lleva consigo eso. Entonces, ¿qué necesitamos o qué están relacionados los tres ámbitos que hemos visto? Pues está claro que cuando uno descansa bien, come mejor. Tras un profundo sueño, nos cogemos con más entusiasmo todo lo que hacemos y asimilamos mejor los nutrientes. ¿Vale? Y al revés, la nutrición favorece la actividad y el descanso. ¿Vale? Una buena digestión mejora la movilidad, la precisión y la eficacia en los gestos y las tareas. Eso que está muy relacionado. Descanso y nutrición y actividad está muy relacionado. La actividad favorece el descanso. Que bien dormimos después de un día de excursión. Bien, vamos a lo que interesa, que serían qué condiciones entonces necesito para dormir o para descansar. Porque no es lo mismo dormir que descansar. Vale, por la noche, que es cuando el cuerpo aprovecha para quitar los conocimientos que hemos adquirido que no son necesarios o para archivarlos en el sitio adecuado, relacionados con lo que ya tenemos, para regenerar lo que está un poquito a medias o lo que está roto, ¿vale? Para curarse. Pues para ello necesitamos la melatonina. Es una hormona que generamos nosotros mismos en la pineal, en la glándula pineal, ¿vale? La melatonina necesita oscuridad total, si no, no se genera. Eso debe decir al niño que tiene miedo, o no a una luz. Si no es una luz muy, muy tenue y anaranjada, vas a dificultarle su generación de melatonina. Pues para los niños, o oscuridad total, o una luz tenue que esté fuera de la habitación y que sea de un tono tirando naranja. Luego te explicaré por qué naranja. Y eso nos puede ayudar a la regeneración. ¿Vale? El descanso no eficiente necesita eso, una ausencia de estímulos externos, tanto de agua, o sea, de sonido, como de luz, y también una temperatura adecuada, muy importante, incluso los pies. Hay gente que duerme sin ropa y se pone calcetines, porque tiene frío en los pies, pues ya está, no pasa nada. Él sabe que su temperatura es así como tiene que estar. La comodidad, y la comodidad es no solo el buen soporte, es decir, que sea una cama correcta para ti, que no sea muy dura, ni nada, que sea adaptable, sino también la ropa de cama, que sea también cómoda. ¿Vale? Y la orientación norte-sur. La cabeza en el norte, los pies en el sur. Pon así el cuerpo. Mejorará tu descanso, porque tienes tu campo magnético orientado igual que el de la Tierra. Entonces facilitas su circulación. Vale. Lo de la luz esta que decía yo es simplemente porque cuando somos pequeñitos, estamos en el vientre de la madre, cuando hemos nacido, podemos ver luces a través de su barriga, de su carne, y el tono es anaranjado. Entonces, la luz anaranjada nos tranquiliza mucho y sí que nos ayuda a generar melatonina. Entonces, para un niño, si tiene dificultades, no puede dormir con nosotros, con la luz apagada, ponerle una lamparita de sal, una cosa así, que sea naranjito, y ya está. Vale, tapas con un trapillito. Pues eso ya lo sabéis. Bueno, no sé hasta qué punto os estoy diciendo cosas que ya sabéis, así que yo lo digo todo y luego que se quede lo que necesitéis cada uno. ¿Y la siesta? Pues la siesta mejor antes de comer. La siesta reparadora o inteligente, 10 minutos antes de comer.
O sea que solo 10 minutos de siesta. Mientras está poniendo la mesa a tus esclavos, o se está acabando de hacer la comida, o lo que sea, tú aprovechas, te escabulles 10 minutitos, total oscuridad, como si fueras a dormir por la noche. Oscuridad, horizontal, bien cómodo, ¿vale? Y eso lo aprovechas mucho más que la otra. Que no quita la otra también se puede hacer, pero la otra no se tiene que estar uno acostado, porque ya tienes estudio y eso puede generar el flujo. Así que te sientas en el sofá y puedes hacerla en el sofá, pero no en la cama. La de después, no en la cama. La de antes. Y la de antes genera melatonina también, entonces te ayuda a esa mitad del día que le falta, pues tener más, mejor el sistema. Pues ahí lo tenéis. Bueno, lo veo que ahí está más claro. Así que tenemos tendido 10 minutos cerca del mediodía, cerca de la comida, y oscuridad total. Esa es la mejor siesta que hay. La del borrego. Y si la haces después, pues evitémonos tendernos, porque si no genera humedad o mucosidad en los pulmones. Ese es lo que suele hacer. Y creo que hasta aquí. Creo que tengo una de resumen. Bueno, es un buen descanso. Es lo mejor del mundo. Cuando estás cansado y descansas bien, es el mejor premio que hay. Por lo menos para mí. La gente que está haciendo mucho esfuerzo continuo, cuando se tiene ese momento, y ese momento debe ser diario, eso sí, no se puede estar toda la semana y luego el fin de semana para descansar, hombre, no, descansemos todos los días, que eso es necesario. Es muy, muy reconfortante, espiritualmente también, es mucho. Entonces es muy necesario. Así que, como colofón, digamos que para terminar la charla, conclusiones. Como somos un ser que tiene cuerpo, mente y espíritu, debemos ver todo eso que hemos dicho, que son fuentes de salud a los tres. Ejercicio, descanso y nutrición al cuerpo, a la mente y al espíritu. Y quedamos ahora. Pues hasta aquí, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Y Pepe, dices que es malo, recuerdo que es muy ácido, pero tiene muchos antioxidantes, que están realizando el café cada vez más, como 4 o 5 se pueden tomar perfectamente. Ya sé que hay gente que incluso lo utiliza para limpiarse el colon, ¿vale? Con un enema de café, no sé si habéis oído uno. Sí, pero no sabía rectal, pero yo digo por vino bravo. Bueno, pues hay estudios que dicen que el café es un irritante del colon. Entonces, si tienes el colon irritable, desde luego lo primero que hay que quitar es el café. Y si tienes problemas de colon, estamos hablando, una clase de café. O sea, depende de la persona. Ya te digo, si estás fuerte, tú lo has probado, has visto que tú aguantas, es que el cuerpo se adapta a todo. Es una máquina increíble. Porque la gente puede vivir hasta muchos años y no haber tenido ni idea de todo esto, y come como sea, y lo que pilla, y vive hasta muchos años. Yo soy que tiene un cuerpo que es un todoterreno, ¿vale? Se adapta a todo lo que necesitas. Entonces, yo prefiero devolverlo en el estado mejor posible y no ser dependiente. Si al final de mi vida tengo que estar como un vegetal o que alguien me cuide, voy a cuidarme yo ya. Cuídate como un viejo si quieres llegar a viejo. No significa que dejemos de hacer cosas, sino que te cuides. Una pregunta que ¿se puede mezclar varios cereales en la misma comida? Bueno, es lo mismo que lo que he dicho del hidrato de carbono con hidrato de carbono. No es una combinación 100%, ¿vale? Porque a lo mejor hay un grado de acidez que tiene el arroz que el otro no lo tiene y a lo mejor necesita una cocina diferente. Pero como relativamente somos muy parecidos, no pasaría mucho. ¿Se te ocurre alguna combinación? Sí. Por ejemplo, quinoa y, bueno, aquí en Europa llaman amaranto. Aquí llaman simicha. Yo suelo mezclar los dos cereales juntos.
Yo creo que no habrá mucho problema, porque además son semillas. Y no se distinguen, quiero decir, tienen las propiedades en cuanto a semillas muy parecidas. De la misma familia. Exacto, exacto. Si fuera arroz que no, yo te diría, porque el arroz es un poco accidentado. Pero eso es otra cosa. ¿Qué opinas del kefir? ¿El kefir? Sí. Hay kefir de agua, que está muy bien, cada vez está más fácil de conseguir. Yo tengo una vecina que lo consigue. Si alguien quiere, tomo contacto y se lo paso. Y el de leche, hay ya fábricas que están fabricando kefir sin leche. Kefir de leche y leche. Para los intolerantes a la lactosa. No sé cómo lo harán, pero supongo que será algo muy sano. El kefir, bien, está bien, tiene muchos fermentos, tiene muchas enzimas. Pero es ácido. Entonces tienes que tener en cuenta eso a la hora de tomarlo. No es que sea mal, pero es de leche. Sí. Dime. Has posat la pinya i la magrana com a molt àcides. Sí. O sigui, jo sempre que he llegit que són tan bones que necessiten l'organisme i tal, que és molt antioxidant, no sé, podries... Correcte. La magrana es el más antioxidante de todos los frutos. Vale. En el caso de la digestión, necesitan algo ácido. ¿Vale? Sería más para eso, para saber que no lo puedes mezclar con una fruta que sea muy dulce, ¿vale? Para la parte de lo que sería el pH. Porque si no, dificultas la digestión, puedes hacer que la otra fruta fermente, etc. Pero como alimento en sí es muy bueno, ¿no? La piñata. Lo único es que hay que tener en cuenta que cuando tienes una dieta ese día muy ácida, pues eso aumentará más el ácido. O sea, que tengas moderación con eso. Pero no la excluyo, ¿eh? O sea, es una cosa que se puede controlar. ¿Qué tipo de alimentos hay que tomar según el punto del día? Es decir, porque siempre se ha dicho que hay que tomar hidratos por el día, proteínas por la noche, hay quien dice lo contrario. Es verdad que hay mucha controversia. Y yo, para mi caso, siempre me han dicho lo de la proteína por la noche. Pero eso es cuando tengo mucho tiempo por delante. Y como soy de los que están trabajando hasta ahora, o estoy haciendo cosas, porque soy muy activo, después del trabajo sigo yo con mis trabajos, ¿no? Y me acuesto muy pronto, intento acostarme pronto. Y ceno muy tarde y me acuesto pronto. Entonces yo he pasado a las verduras. Estoy haciendo pruebas con el crudiveganismo. Y he visto que me sirve a mí también por la noche. También tenía miedo de ver si esto ¿vale? Necesitar 2 horas de cocción aquí dentro y me va, no. Pero para la noche, un hervido, algo que sea relativamente fácil de digerir, ¿vale? Si es proteína, pues una proteína fácil de digerir. Desde luego, carne, grasa, no. Carne roja tampoco. Por la noche, pescado, algo que sea blandito, tanto para la plancha. ¿Vale? Yo no pondría tanta punta en lo de la proteína si tienes poco tiempo hasta irte a la ¿vale? Si os vais 3 horas después, como lo que queráis, seguro que tenéis bastante tiempo. Pero normalmente me han dicho eso, hidrato de carbono para la comida, desayuno, comida y para la cena la proteína. Sí, yo he leído en un libro que ponía lo contrario, proteína por la mañana, porque realmente dice que siempre se ha dicho que tomamos la energía principalmente de los hidratos de carbono, y decía que no, que se tomaba creo que era de la molécula ATP, no, en eso de la ATP, y luego los hidratos mejor por la noche porque facilita la serotonina, ya, pero los hidratos de carbono tienen que necesitan más tiempo para procesarse. Entonces, por la noche, una comida rica en hidratos de carbono te va a llevar no 3, a lo mejor 5 horas. Eso es demasiado para la noche. Yo no recomendaría el hidrato de carbono para la noche. Proteína tiene una digestión un poco más rápida, entonces puede servir para la noche. Pero si es muy pesada, o muy concentrada, pues tampoco. Entonces, una proteína ligera. Una proteína vegetal también podría estar bien. Hay gente que dice que los legumbres para la noche están muy bien. No, pues también podría probarse. Yo estoy apostando por la verdura, más que por la verdura. Pero de vez en cuando sí, judías verdes, guisantes, cosas también más blanditas que necesitan menos cocción. Y también me sienten bien. Por la mañana, personalmente, muchos años, y mis colaboradores también lo están haciendo, nuestro testimonio. 2 vasos de agua, media hora,
un kiwi y una manzana, 20 minutos y cereales. Un buen tazón de cereales que he puesto en remojo la noche antes. Avena, lino, sésamo, chía, lo que queráis de pipas o de frutos secos, pasas. Ponéis todo en remojo por la noche y no tenéis que cocinarlo por la mañana. Ahora mismo, no se necesita cocinar nada. Le ponéis leche vegetal, cacao si queréis, que sea puro, 100% no tiene azúcar, un endulzante natural, si queréis, y si no, pues con los frutos, por ejemplo el higo seco, a trocitos, y un trocito de dátil, eso se queda bien dulce. Y galletas de arroz hecho trocitos, copos de maíz, copos de lo que queráis, grande, consistente, y ahí tienes toda la mañana para poder rendir. Eso es lo que hago yo, y tengo 100, casi 200 alumnos, y a la semana hago muchas horas, y con eso me aguanto muy bien. Luego la comida, pues la tradicional, yo hago arroz al forno, hago paella, hago pasta, pero lo hago vegetariano, me quito la carne, todo lo demás lo dejo. Hoy he comido puchero, a mí me encanta el puchero, pongo todo excepto la carne, y sale muy bueno. Y el día que digo, pues voy a hacer unas mandamillas, pues también las hago, pero le pongo una proteína vegetal, le pongo judías blancas, cocidas, con pan, con los piñones, con el ajito, con el perejil, se quedan igual que las otras, las pones ahí con su col, y si no le dices a la persona que no es carne, no se lo cree. Entonces, se puede comer lo mismo, pero sin carne. Y no renuncies a la tradición. En la página web de Wouma, nuestra página web de la tienda online, hay recetas de las cosas que estoy haciendo yo. Pues si queréis alguna receta de aquí, echad. Dime. ¿El ayuno corto se puede beber? ¿Se puede qué? Beber. ¿Prever? Beber. Ah, beber. Sí. El agua, digamos que el agua, no el zumo. El agua sí que se puede beber sin problemas porque no necesita ninguna enzima para digerirse. El zumo sí, entonces el zumo ya no cuenta como enzima. A menos que sea un ayuno muy largo, y hay ayunos que son así, que son como privarse de otras cosas y solo tomas infusiones y los zumos. Eso es otra cosa. Pero en breve, solo agua. Sí, mira, estamos hablando mucho de la comida, que evidentemente es muy importante, pero estamos obviando algo muy importante, que es el descanso. Lo hemos dado serie pasada. Estamos viendo una sociedad aquí, más aquí en Valencia, muy neurológica. Por ejemplo, con el perfil de los ruidos, tenemos ruidos necesarios como son los campanarios, como son las placas. Imagínate una señora que esté embarazada con un feto entonces oye un pasacalle de estos con bombos, con petalos, y el niño se contrae dentro, se está protegiendo porque no tiene la mente para discernir lo que está pasando. Eso no, yo creo que habría más que hablarlo, esto con más extensión y que la gente se informase de lo malo que están haciendo estas tradiciones que ya deberían dejarse a un lado y darse cuenta de unas costumbres tan patógenas como las que tenemos. Yo creo que cuando la gente tenga esa empatía total que perseguimos todos, que la gente sea consciente, eso sería el ideal, ¿no? En ese momento tienes en cuenta al otro también. Y entonces ya lo tendrías todo en cuenta. ¿Quieres ruido? Pues te vas a un sitio donde nadie esté con ese ruido también, si no lo quieren, porque si lo tengo que poner. Eso sería el ideal. Pero bueno, no podemos controlarlo todo. Desde luego, el ayuno de ruido también es muy importante, porque de vez en cuando el silencio es algo tan equilibrante. Sí, es muy necesario. Es muy conveniente que la gente tomara conciencia, que se tomase de lo malo que son sus ruidos innecesarios, que no te vas a crear tensiones, crispaciones. Sí, totalmente. Y más ahí, sobre todo. En un documental en la tele salió una ecografía en tiempo real de un bebé a ver qué cara hacía, estaba orientado hacia su cara. Ponían unos cascos en la madre con una música, creo que era heavy metal o algo así, y el niño hacía así. Y luego cuando le ponían una música más agradable, no sé, una música clásica, que tampoco es que fuera una cosa así, porque tenía sus violines y sus tambores y tal, pero tenía otro ritmo. Y el niño estaba con una cara más normal. Entonces se veía mucho la diferencia, ¿no?
es cultural, pero también es algo que tenemos que inculcar desde... Porque ya ves, él no sabe nada de eso y ya sabe distinguirlo. Aún no ha nacido, ya sabe distinguir lo que le molesta y lo que no. Por tanto, hemos aprendido a defendernos un poco de lo que nos molesta. Pero si fuéramos como él de íntegros, es decir, no paso ni una, nada, todo eso fuera. Entonces, desde luego, más creo que esto tiene un sentido, es que parece que esta sociedad quiere narcotizar su conciencia a base de lo que es música fuerte, petardos, músicas... Bueno, pero eso tiene fecha de caducidad, yo creo. Tranquilo que eso tiene fecha de caducidad. Yo creo que a la larga tener más información sobre estas costumbres. Aquí gustará más. Estamos muy festivos. La cantidad de gases que tira el vapor. La iglesia también, a partir de las fallas ya, hasta que no llegan las lluvias de septiembre, estamos ahogaditos, ¿no? Al nivel del mar, sobre todo. Estamos en una zona un poquito difícil. Y las quemas agrícolas con plásticos de los restos de las pesticidas. A ver si todo eso va... Por eso, informemos a la gente. Eso es la clave. Pues bueno, si queréis lo que tenemos aquí, gracias.